Cuando son las 7:47 de la mañana, vamos a iniciar nuestra siguiente entrevista con Héctor Muñoz, ex asambleísta, para hablar acerca de los acuerdos, las posibles alianzas y las necesidades que tiene el gobierno de llegar a transparentar la política de alguna manera para poder gobernar. Héctor, buen día, ¿está con nosotros? Hola Delia, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo a todos. Muchísimas gracias, Héctor, gracias por su tiempo y podernos acompañar. Mucho gusto, para mí es un placer. Héctor, estas elecciones parecen haber inaugurado de alguna manera una nueva forma de hacer política, dejando de lado la agresividad, la confrontación y entrando con objetivos muy claros y muy concretos, porque el presidente electo eso fue lo que demostró. ¿Podemos creer que esto es así? Yo espero que sí. Esto evidentemente ha sido una muestra de que el electorado se ha pronunciado por una alternativa diferente, dejando de lado las rencillas, los odios, la pugna, las peleas, y quizás viendo a una persona joven que pueda llegar a tener el mando del poder de la presidencia de la República, persona que va a tener que enfrentar algunos retos importantes y que la gran mayoría de ecuatorianos esperamos por el bien del país y de todos nosotros que esté justamente a la altura de tomar decisiones que yo creo que van a ser importantes y van a ser complicadas. Muchas decisiones de ellas las puede tomar él solo como ejecutivo. Sin embargo, hay otras importantísimas que requieren de una Asamblea Nacional. El día domingo vimos una contraparte bastante más abierta, por lo menos de boca, a decir, conversemos, invoquemos a la unidad. ¿Se puede confiar en eso cuando la práctica normal, por lo menos con los antecedentes dejados en la antigua Asamblea, eran bloqueos, hostigamiento y no dar paso a nada, sea bueno o malo? Me parece que por lo menos se debería intentarlo. Creo que es importante por parte del presidente por lo menos intentar recibir ese llamado a la unidad de la mejor manera y trazar las líneas necesarias para por lo menos desde la Asamblea tener una agenda legislativa de los problemas más importantes que tiene el Ecuador. Yo creo que es muy difícil que cualquiera de los sectores políticos se pueda oponer, por ejemplo, a temas que puedan ayudar a contrarrestar inseguridad en el Ecuador. Entonces, yo creo que se deberían aprovechar los temas en los que todos están de acuerdo para trabajar en función de aquello. Uno de los temas importantes que tiene el presidente actual como un revés es justamente el tiempo que tiene para ejercer el mandato, para ejercer el poder, ¿no es cierto? Entonces, creo que si es que se pueden fijar prioridades dentro de la Asamblea Nacional, me parece que sería lógico que todos los sectores políticos apuesten hacia allá. Ahora, el primer escollo que van a tener que pasar en la Asamblea es el día 1 de la posesión, cuando se elijan a las autoridades del Parlamento. Me refiero al presidente, los dos vicepresidentes, los vocales del CAL. Entiendo que deberían estar ya en una suerte de conversaciones para tratar de llegar a acuerdos, para saber quién va a ser por lo menos el presidente de la Asamblea. Héctor, el Ecuador ha tendido siempre a satanizar la palabra pactos, acuerdos y negociaciones. Es momento de también empezar a dar la justa medida y la importancia que tienen esos tres términos cuando estos tipos de acciones se las hacen sobre la mesa con las reglas claras. Y con objetivos legítimos y con causas, digamos, nobles y sin acuerdos sobre la mesa y sin transar temas que estén evidentemente prohibidos por la ley, ¿no es cierto? O por la moral y la ética. Es el momento justamente de esto, de inaugurar el pragmatismo en el Ecuador, poner sobre la mesa cuáles son los puntos que se deberían llegar a tratar. Y de nuevo, me parece que el tema de la seguridad, el tema del empleo, todos los asuntos económicos y sobre todo el tema social, es algo que ninguno se va a poder oponer. Entonces yo creo que aquí hay que ser, más allá de pragmático, también ser creativo, poner una agenda legislativa corta, porque evidentemente el tiempo no nos va a dar para más, y tratar de avanzar en esos asuntos. He Hasta que, escuchado, perdón, siga, perdón. he escuchado el día de ayer que parece que la vicepresidenta electa hablaba de una consulta popular. Me parece que no es el momento para mí para consultas populares. Yo creo que se puede trabajar algunos de esos temas desde la Asamblea y por iniciativa del presidente de la República, como es, por ejemplo, entiendo que quieren bajar algunos impuestos. Esto, como sabemos, es un tema privativo del Ejecutivo. Es decir, la Asamblea no puede proponer ni la creación, ni la modificación, ni la extinción de tributos. En este caso, es una facultad que le atribuye únicamente al presidente de la República, es decir, al Ejecutivo, y también creo que se pueden llegar a acuerdos importantes si es que se quiere plantear efectivamente bajar los impuestos. Parece que muy raro sería que en la Asamblea Nacional alguien vote en contra de bajar los impuestos a la gente, con lo cual yo creo que también tiene una herramienta importante para negociación
teniendo a alguien que conozca cómo es el manejo de la Asamblea Nacional, alguien que conozca cómo es el manejo de la política y de nuevo, inaugurar el pragmatismo. De lo contrario, yo no creo que pueda tener una buena salida. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto es tan importante y clave el perfil de quien vaya a ser ese ministro de gobierno, ese ministro del enlace, para poder llegar a acuerdos sustanciales para el Ecuador? Es fundamental, es absolutamente fundamental. Vimos lo que le pasó al presidente Lazo, no tuvo ministros de gobierno, digamos, que conozcan el tema hasta la llegada de Cucalón, que perdió muchísimo tiempo el presidente en llegar a tener acuerdos, dinamitó todos los puentes posibles para llegar a acuerdos y conversaciones con los otros sectores políticos y efectivamente eso le pasó una factura muy grande y fue el resultado de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que dentro de las personas que vayan a ser parte del gabinete del presidente, debe haber personas con conocimiento que sepan cómo es el manejo de la cosa pública, por un lado, saber cómo se manejan las otras entidades del poder público, como es en este caso la Asamblea Nacional, tener contacto con ellos, conocer la dinámica y aparte que sea una persona seria a la cual se le pueda creer. En política es muy importante la palabra y si es que usted falta la palabra, simplemente lo que va a pasar es que no le van a creer y eso es fundamental. Una vez que se pierde la credibilidad, se pierde absolutamente todas las posibilidades de llegar a acuerdos en política. Eso implica a una persona con experiencia, ya con años de Necesariamente, bagaje en la política. necesariamente. Y una persona de nuevo que llegue, que tenga ese, por lo menos, esa imagen, que se presente con esa imagen de transparencia, ¿cierto? Porque nadie quiere sentarse a conversar con alguien que no tiene un buen pasado, que se han escuchado temas ambiguos, que haya tenido asuntos reñidos con la ley, por ejemplo. Y creo que es un reto fundamental que tiene ahora el presidente, ¿no es cierto? Es saber escoger a un gabinete que sea de personas con conocimiento y sobre todo que sean cercanas a la gente. Espero que no se cometan errores, como eventualmente lo cometió el presidente Guillermo Lazo, en que su equipo sea un equipo prácticamente empresarial. Estoy de acuerdo, es importantísimo contar con esa gente, pero que no sean los únicos. Debe ser alguien que sea cercano a la gente, que se pueda conversar, que se pueda llegar a alianzas con los otros sectores. Recordemos que ganan con el 52%, ¿verdad? Existe otra gran cantidad de gente que no votó por él, y yo creo que es importante llegar, digamos, a captar esas ideas también. Es el presidente para todos los ecuatorianos y no solamente para las personas que votaron por Novoa. Perfecto. Héctor, ¿hasta qué punto es necesario y el presidente requiere del apoyo de la Asamblea para poder devolverle al Ecuador la seguridad? Porque ese es un gran caballo de batalla. ¿Nos atreveríamos a decir, y sería correcto, de comparar el tema de recuperar en algo la seguridad del Ecuador con lo que fue la vacunación del COVID? Sin seguridad no hay forma de trabajar, como tampoco la vía sin salud. No sé si pasa necesariamente por un tema de asamblea, porque leyes tenemos, ¿cierto? Perfecto. Yo creo que aquí sí es un tema de voluntad política y de nuevo, que las personas que estén al lado sean personas conocedoras. Vuelvo al ejemplo de lo de Guillermo Lazo. Se perdió muchísimo tiempo con gente que no tenía idea de cómo se maneja la seguridad, ¿cierto? Ahora debe ser diferente. Muchos de los temas de nuevo son de decisión política, son de tener los arrestos y los fustes necesarios para poder tomar decisiones que eventualmente pueden llegar a ser complicadas, pero esto va más allá de la legislación. Yo creo que la legislación eventualmente puede ser suficiente para poder actuar hoy por hoy. Estamos esperando que se meter una reforma al COIP para que se tomen los dos debates y que después se llegue a la aprobación, que esto puede tomar, no sé, 4, 5, 6 meses, se perdería tanto tiempo quizás en ejecutar temas que sí lo puede hacer el Ejecutivo, como dotar de armamento y de todo lo que necesita la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, tener un combate serio y de verdad frontal contra la inseguridad. Creo que también el mensaje que se puede llegar a dar a la ciudadanía es eso lo importante. Cuando tienes un mandatario a quien se lo respeta y se le escucha y se sabe que va a tomar acciones, creo que es diferente a tener a alguien que sea blandengue, que ya nadie le crea y que efectivamente todas las cosas que dice se puede llegar a contradecir el día siguiente. Entonces, es muy, muy de él lo que va, digamos, cómo se va a trazar el futuro en este año y medio en el país. O sea, es una carga importantísima que tiene él como presidente de la República. Podríamos esperar que el presidente de la República electo, en función de cómo fue su comportamiento de campaña y su comportamiento dentro de la misma asamblea, logre ver el tema de que no todo malo es totalmente malo, ni todo bueno es totalmente bueno, el momento de sentarse a conversar, que hay tonos grises en medio
de estos dos extremos, porque ya el Ecuador no habla de tendencias políticas, las encuestas y la gente lo dice muy claramente, no soy ni de izquierda ni de derecha, la gente mayoritariamente no sabe de qué es, pero sí hay que sentarse a conversar entre dos polos que son opuestos y que cada uno cree que el otro es mejor en comparación al que tiene al frente. Entre todos. Al menos las primeras acciones que debería hacer el presidente es llamar a todos los líderes de los sectores políticos, sentarse con ellos, saber cuál es el Ecuador que se quiere para aquí en un año y medio, trazar, digamos, las líneas rojas y trazar cuáles son los acuerdos y que esto sea público. De nuevo, los acuerdos siempre van a ser buenos cuando se le hagan sobre la mesa, cuando sean públicos, cuando sean transparentes. Eso puede ser un ejercicio democrático muy interesante del presidente, porque más allá de que de nuevo existe el 48% de personas que no votaron por él, es importante que también ese 48% de personas sean escuchadas, ¿no es cierto? Y sobre todo, cuáles son la representatividad que tiene cada uno de los partidos políticos dentro del Parlamento Nacional. Entonces, si es que se hace este llamado, pero real, a la unidad, pero no cuando ya está destapada la crisis, sino previamente a esto, demostrando este gesto democrático, digamos, de lo más alto que se podía llegar, es sentarse con ellos y saber qué es lo que queremos de aquí a un año. Otro de los errores que espero que no cometa el presidente es que su prioridad uno sea la reelección. Él tiene que pensar en los problemas inmediatos que tiene el país. Y como si hay una frase que es muy trillada, que se dice que es mejor pensar en las siguientes generaciones que en las siguientes elecciones. Yo creo que el país demanda justamente esto ahorita, ¿cierto? Y que si después, con los resultados que él tenga, pues, evidentemente los números le dan por una reelección, bienvenido sea. Pero de nuevo, que no sea su objetivo principal el tema de reelección. Si es que se va a estar enfocado en eso, creo que vamos a perder muchísimo tiempo. No le va a dejar tomar decisiones libres, decisiones importantes, decisiones que eventualmente no sean, digamos, cosas que a la gente le guste. Por ejemplo, yo creo que el país está ávido de una reforma laboral. No sé si es que lo van a hacer, no sé si es que tengan eso planeado. Sin embargo, esto es algo que es una necesidad latente que tenemos en el Ecuador. Para poder terminar con un trabajo informal y generar fuentes de empleo como él se comprometió. Pero por supuesto, es algo que siempre en campaña lo dicen, voy a crear tantos millones de empleo. Ok, ¿cómo van a hacer esto? ¿No es cierto? Explíquenos Perfecto. cómo quieren crear empleo igual, y con la legislación que tenemos hoy por hoy, en donde es muy difícil llegar a contratar y en donde es muy difícil también despedir. Creo que hay que tener una media lógica de lo que pasa en otros países. Aquí no es necesario inventar absolutamente nada. Es darnos cuenta de lo que pasa en otras latitudes, qué ha funcionado y ser de nuevo absolutamente pragmáticos. Yo creo que, de nuevo, el Ecuador está ávido de esta necesidad. Usted acaba de mencionar, el presidente debe gobernar pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. ¿Qué esperar de esa mesa en la que se tengan que sentar todos los actores políticos que también seguramente están pensando en las próximas elecciones, que son a muy corto plazo? Sí, pero yo creo que cualquier persona que quiera tener el poder en el 2025 le va a interesar tener un país un poco más calmado, ¿no es cierto? Nadie, creo yo, o muy difícil encontrar a personas que quieran asumir, y por eso yo destaco muchísimo lo que está pasando hoy por hoy con un presidente de 35 años, el presidente más joven de toda la historia republicana, dejando fuera al primer presidente que fue Claro. venezolano. Creo que es algo de admirar. Un país con crisis económica, un país con crisis de seguridad, un país con crisis de gobernabilidad no es sencillo para cualquiera. Lo cual, si es que existe aquí sensatez política de todos los partidos que están sobre todo representados en la Asamblea y se quiere apostar por un Ecuador mejor, yo creo que cualquiera de ellos que tengan intenciones en el 2025 les va a convenir tener un país con un poco más calmado, ¿no es cierto? Con la inseguridad bajada, con los niveles de violencia un poco más bajo y con algo de gobernabilidad. Entonces, yo creo que si es que la lógica nos llamaría justamente a esto, es apostar hacia allá, pero con un acuerdo inicial. Creo que eso es fundamental, de nuevo. Esos acuerdos deberían empezarse a trabajar ya. ¿Usted piensa que debería ser así previo a diciembre? ¿Él ya debería empezar a Ya, trabajar en esa mesa? ya, pero es en este momento, con su equipo de trabajo, mientras se hace el tema de la transición con el gobierno saliente, es importantísimo que empiecen ya las negociaciones con todos los sectores políticos, iniciando por la Asamblea. A mí me encantaría, por ejemplo, independientemente de quién sea el presidente de la Asamblea, me encantaría que tenga una votación enorme. Es decir, ojalá tenga una votación de, no sé, de una mayoría, no de la mayoría absoluta, no de una mayoría calificada, que tenga más de 92 votos, en donde se muestre que existe esta voluntad de los sectores políticos para cambiar esta cuestión. Dejar las rencillas, dejar lo que ha pasado en las asambleas pasadas y de nuevo, inaugurar este pragmatismo
y esta voluntad de querer sacar al Ecuador adelante. De lo contrario, vamos a seguir en los bloqueos, vamos a seguir sin poder avanzar y vamos a seguir en la crisis que nos tiene sumergidos hasta el día de hoy. En los próximos días deberíamos ver esas muestras también desde los asambleístas electos, ese cambio hacia un nuevo rumbo, digámoslo así, de una política más calmada, menos confrontativa. Y dejar los radicalismos, ¿no? Creo que los radicalismos lamentablemente nos han llevado a lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, buscar puntos medios para poder llegar a acuerdos. A mí me parece que es irresponsable, inclusive absurdo e irrespetuoso con la gente que ciertos sectores políticos anuncien ya que no se van a sentar con tal o cual bancada, que anuncien ya que no se van a sentar con cualquier partido político con el que no comulguen. Esto es un tema de responsabilidad con el país. Esto va mucho más allá de lo que yo piense como asambleísta electo, ¿no es cierto? Aquí uno tiene la responsabilidad de toda la gente que votó, que no quiere que se sigan estas rencillas, que no quiere que sigan con estos problemas, sino que se lleguen a acuerdos. Y efectivamente, podrán haber líneas rojas si es que existe la posibilidad de crear una comisión para que se investigue el asesinato de Villavicencio, perfecto, que se lo haga, ¿no es cierto? Pero que se lo haga de forma transparente. Entonces, si es que cualquier partido político, cualquier movimiento quiere llegar a la Asamblea a imponer su agenda a costa de lo que sea, me parece que es absolutamente irresponsable. Ok, que se sienten, que se lleguen a acuerdos, que se digan cuáles son las propuestas de cada uno, se llegue, digamos, de nuevo a esta agenda básica que debe tener la Asamblea Nacional y seguir adelante. Con cosas muy concretas para este año, 6 meses que le queda al Ejecutivo. Debería ser así de puntual. Tales temas, tales acuerdos, tal forma de trabajar. Sí, seguridad, tema económico, tema social y tema de niños. Yo creo que el tema de la desnutrición crónica infantil, el tema de abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes es algo lacerante para nuestra sociedad. Creo que esos son los 4 puntos fundamentales de los cuales se tendría que hablar. Y después ya lo demás que ya le toca al presidente, ¿no es cierto? Al Ejecutivo que tiene la posibilidad de poder moverse en otros ámbitos. Pero la Asamblea por lo menos debería estar sujeta a eso. Y una vez que terminemos este periodo de transición, pues vamos adelante. Y de nuevo, ojalá tengan la voluntad y la inteligencia para poder nombrar a un presidente de la Asamblea que lo represente. Que yo creería que sería mejor que fuese mujer. Ojalá sea así. Vamos a ver, porque veo que hay un par de perfiles muy interesantes dentro de la Asamblea Nacional que podrían evidentemente dar, y con experiencia además, que se podría hacer esa bisagra, ¿no es cierto?, para poder tener la posibilidad de llegar a acuerdos. Se necesita mucha sensibilidad en este momento. Se necesita esa aptitud de poder sentarse con todos los sectores y llegar a los acuerdos. Y para eso creo que es importante la elección del presidente de la Asamblea. Y recordando que acordar y llegar a ceder también es importante, porque para tener un acuerdo hay que ceder, Sí, tomando en cuenta que ceder no es necesariamente perder, perder. ¿cierto? Y eso yo creo Y que es algo que tienen que tener muy claro los políticos. ese es el mensaje, ceder no es necesariamente perder, esto es por el bien de un país y no de un partido, movimiento o intereses personales. Efectivamente. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. 8:05 de la mañana, ha sido un gusto compartir con usted los micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial.